Ni el más insensible de los venezolanos puede quedar indiferente ante las imágenes de dolor de Carmen Navas, especialmente una vez confirmada la muerte de su hijo Víctor Quero. Tenía por lo menos 10 meses de haber fallecido. Lo sabían sus captores e incluso quienes debían velar por su protección, la gente del Ministerio Público. Es trágica la indefensión de los venezolanos que tienen en la Fiscalía General de la República un reducto de verdugos. El ejercicio abusivo e ilegal del exfiscal general de la República, Tarek William Saab, fue por años una actuación recurrente. Y nada indica que quien lo ha sustituido, Larry DeBoe, vaya a portarse diferente. DeBoe es íntimo amigo de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Conocidos son sus periplos en tiendas en ropa europea. Pero hoy quiero hacer énfasis en los crímenes de Tarek William Saab porque es nuestra obligación impedir que se olviden los crímenes que ha cometido y que no deben borrarse porque se haya ido de su cargo. Tiene que hacerse justicia. Lo que hizo el ahora exfiscal durante su gestión amerita un juicio al más alto nivel y con la mayor severidad. Haber infligido personalmente torturas desde su posición de fiscal general de la República le hacen merecedor de las penas más severas. Para este episodio traté de encontrar algún paralelismo entre el caso de Tarek William con otros funcionarios del mismo rango en otros gobiernos, incluso en regímenes totalitarios. Y fíjense que me tropecé con una realidad extrañamente alarmante. Quiero decir que el descaro, el extremo descaro de ser fiscal y al mismo tiempo ser torturador, es claramente excepcional. Así será la ausencia de justicia en Venezuela para ese tipo de torturadores. Encontré el caso de Fabián Fernández Garelo en Argentina, quien fue el fiscal general de Mar del Plata y procesado por crímenes de lesa humanidad. Pero los hechos imputados ocurrieron antes de que él estuviese en ese cargo. Los ejecutó cuando se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Policía de Buenos Aires. A él se le acusó y sentenció por secuestro, tormentosos interrogatorios. El caso de Tarek William Saab es aún más grave porque ha sido inculpado por víctimas, abogados y exfiscales como el actor operativo en la ejecución de torturas, presiones psicológicas o interrogatorios abusivos siendo fiscal general. Él ha personificado la degradación absoluta del Ministerio Público al convertir la figura legal de acusador en la de un esbirro ejecutor. En este episodio he decidido centrarme en su rol de torturador sin referirme a incidentes muy graves no investigados que lo señalan como posible sospechoso de delitos que van desde un homicidio hasta abusos sexuales. Les recuerdo que Tarek William Saab fue designado fiscal en agosto de 2017 en una operación política del régimen de Nicolás Maduro, rompiendo la ruta institucional. Tarek William Saab ejerció hasta mayo de 2026, 9 años haciendo lo que le dio su gana. Hubo denuncias, varias, que el oficialismo ignoró olímpicamente. Fueron hechos, delitos que comenzaron a repetirse y que llevaban un patrón de comportamiento. El fiscal que dejó de ser árbitro para convertirse en jefe del aparato de demolición psicológica y complacido en su escenificación. He de destacar todo lo que activó para la manipulación del homicidio-suicidio del talentoso rapero venezolano Cancerbero, caso que denuncié en mi podcast anterior. Hoy hay todavía más información aportada por alguien que ha militado en sus mismas filas del gobierno. Testimonio que coincide al calco con otros de víctimas de torturas ejecutadas y o dirigidas por Tarek William Saab.
El contexto del fiscal ha estado siempre con su ego, por eso garantizaba ruedas de prensa acompañadas de confesiones audiovisuales con textos marcados por lo emocional, todo cuidadosamente montado ante una amplia exposición mediática. El performance del exfiscal siempre lo tenía a él como protagonista del relato, porque ha sido inocultable su placer en lograr la atención pública. Lo ha buscado defendiendo animales o protegiendo músicos famosos como Chino. Pero sin duda, su máximo objetivo ha sido captar la atención internacional y qué mejor oportunidad de reabrir el caso de la muerte de Cancerbero, que ya estaba resuelto y documentado desde el año 2015. Tarek lo hizo con la ambición de trascender internacionalmente, visto que el talentoso ropero era admirado en muchos países y había sido ubicada por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español. Solo un detalle no logró para trascender aún más y del que nos enteramos recientemente ante la denuncia de tortura de su ex compañero de filas, el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami. En medio de sus torturas, Saab ordenó el traslado de El Aissami a Fiscalía para anunciarle que haría que el planeta entero lo odiaría, presionándolo para que se incriminara junto a sus escoltas con la muerte de Cancerbero. Montaje que a la fecha de hoy, y tal como ha insistido en lo injusto de la situación, mantiene en prisión a 9 personas inocentes. Tarek William Saab es sin duda un sujeto macabro. El escenario de su teatro ha contado con la impunidad de operar en un régimen que burla cotidianamente los derechos humanos. Su accionar cumple con un patrón. Busca una confesión en la propia sede del Ministerio Público, preferiblemente durante la madrugada, manteniendo a sus víctimas incomunicadas y, por supuesto, con absoluta ausencia de su defensa y con el poder de hacer lo que le dé la gana sobre su víctima, a la que somete en el ejercicio de la institución bajo su presión directa a merced de sus deseos. Seamos específicos. Recientemente trascendieron los testimonios de 3 víctimas. El abogado es magistrado y representante legal del Comando con Venezuela, Perkins Rocha, y los líderes políticos Frei Superlano, exdiputado y dirigente de Voluntad Popular, y Biagio Pilleri, exalcalde, exdiputado y dirigente del Partido Convergencia. Los 3 presos políticos fueron sacados del helicoide a medianoche, trasladados al Ministerio Público y sometidos, esposados a un interrogatorio conducido por Tarek William Saab con el objetivo de lograr una confesión que culpabilizara a María Corina Machado por las actas electorales, tratando de desvirtuar el resultado de la elección presidencial que por decisión del pueblo venezolano le dio el triunfo a Edmundo González Urrutia. Es evidente que al exfiscal le gustan las confesiones escenificadas. Por eso coloca cámaras, teléfonos, laptops, otros fiscales y policías testigos del intento de forzar testimonios que deben cumplir un guión bajo el cual las víctimas deben inculparse. Todo un show. Y ante la negativa de los torturados, Saab repite una frase con objetivo de sentencia: ya sabes lo que te viene. En el caso del abogado Perkins Rocha y los jefes políticos Superlano y Pilleri, ellos tuvieron la fortaleza y la preparación psicológica para resistir y negarse a esas pretensiones. Pero los hermanos Natalia y Guillermo Améstica cedieron y cumplieron la lectura de un guión presentado bajo condiciones similares, bajo el cual asumieron la culpa por la muerte de Cancerbero y Carlos Molnar. Muertes que no me canso de decirlo, en las que evidencias científicas llevaron a la conclusión de que se trató de un homicidio-suicidio. Al igual que Perkins Rocha, Biagio Pilleri y Frei Superlano, los hermanos Améstica cuentan que en la madrugada fueron trasladados a la fiscalía, esposados, y que Tarek William Saab
los torturó personalmente. Fue todo tan evidente que Natalia aparece en el video con las manos amarradas, mientras la voz de Guillermo denuncia a un familiar haber sido asfixiados con bolsas mientras la música de Cancerbero sonaba de fondo. Para la mayor trascendencia a su mentira, a Saab le falló su presión sobre el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien en reciente audiencia dio detalles de haber sido víctima de torturas infligidas personalmente por el fiscal que trató de obligarle, entre otras cosas, a que se inculpara en el homicidio del famoso rapero venezolano. Aspiraba con eso trascendencia internacional. Y si bien Tarek El Aissami debe pagar sus culpas y este castigo es posiblemente similar al que él aplicó a otros inocentes, en ese mismo tipo de monstruosidad es que debemos insistir en oponernos, denunciar la ilegalidad de la tortura y que atribuyan a una persona inocente delitos que no cometió. Recordemos que el Aissami es acusado por corrupción en el llamado caso PDVSA Cripto, pero también fue gobernador del estado de Aragua, por lo que se presume que Saab pretendía magnificar su historia del caso Cancerbero. Junto a El Aissami, a Tarek, también está preso Ukbel Roa, quien fue exministro y también involucrado en el caso PDVSA Cripto. Igualmente, él denunció torturas físicas y psicológicas, amenazas, maltratos, con el objetivo ulterior de montajes y pruebas. Todo esto lo llevó a cabo personalmente Tarek William Saab con total impunidad. Todo bajo el régimen de Maduro y también con Delcy Rodríguez en fecha reciente. Tarek William Saab es sin duda un personaje retorcido que debe pagar sus delitos. A Saab le resultó útil también que los Rodríguez por varias cosas lo protegieran durante un tiempo. Trataban entonces de suavizar el efecto internacional haciendo el esfuerzo por matizar la evidencia de los muertos en protestas, la acción impune de colectivos armados, de la Guardia Nacional disparando, de la DGCIN torturando, del SEBIN desapareciendo personas, todos con absoluta impunidad. Así que la fiscalía torturando le venía bien a los Rodríguez. El régimen buscó esta nueva narrativa que Tarek William Saab protagonizó gustoso, sintiéndose parte de la élite del poder. Con un ego inflado, se revestía del lenguaje intelectual, acomodándose al paraguas de la izquierda cultural, de los derechos humanos y del manejo de los medios. En el ejercicio de sus funciones, Saab fue aumentando su teatralidad empalagada de frases grandilocuentes y utilizando acusados convertidos en villanos públicos. Y al régimen parecía funcionarle esa especie de legitimidad emocional ante la pérdida de la legitimidad política, económica e institucional. Otro elemento nada menor hay que tomar en cuenta, y tal vez por eso los hermanos Rodríguez aún lo mantienen en un cargo público, porque ahora es presidente de la llamada Gran Misión Viva Venezuela, que nadie sabe para qué sirve, pero que es un cargo que, aunque parezca ficticio, busca mantener en silencio a Saab, seguro cómplice y testigo de información comprometedora para el alto gobierno. El exfiscal apuesta entonces a que el interinato lo preserve en el poder, aunque sea en una maqueta con espejos. Así son. Los espero en un próximo episodio. No olviden activar la campanita para que les avise cuando estemos al aire. Gracias por su confianza, por sus comentarios y por tanto cariño.